En el momento que se pronunciaron estas palabras, una atmósfera de volatilidad se apoderó de la habitación. Garfield dice: maldición, tienes que estar bromeando. ¿Un arzobispo del pecado? ¿Qué diablo crees que estás haciendo aquí? Medium estaba preocupado, ¿no? Todos estaban mirando mal a Luis con miradas ardientes, así de furia. Medium dice: esperen, no está bien, Louise Chan no es una mala chica. Otto dice: dices que no es una mala chica, pero ¿lo dices en serio? Para que lo sepas, ella me arrancó dolorosamente las 2 piernas. Todavía tengo algunas cicatrices chillonas, ¿debería mostrártelas? Medium dice: eso no fue. Louise Chan tal vez fue una chica diferente. Otto dice: lo siento, pero claramente se había presentado como tal. Hubo otras víctimas además de mí. Sin duda un número incalculable de ellas. Algunos eran nuestros amigos y las amigas de nuestros aliados. Medium dice: pero, dice Medium, con los ojos llorosos. Medium buscaba desesperadamente algunas palabras para refutar a los demás y proteger a Luis. Medium dice: tal vez Louise Chan era así antes, pero Louise Chan es diferente ahora. Garfield dice: ¿diferente? ¿De qué diablos estás hablando? ¿En qué te basas? Medium dice: ¿por qué? Todos deténgase, porque ella era amiga del hermano mayor Subaru Chin, del hermano mayor y de Subaru Chin y de Ren Chan. He estado con ella todo el tiempo y no ha hecho nada malo, ella no lo hizo. Otto dice: ¿qué? ¿Ella estaba con Natsuki-san? Petra también se sorprendió por estas palabras y declaraciones de Medium y le dijo y exclamó: Otto-san, Subaru tal vez no pudo ir tan lejos como para perder la memoria o algo así, ¿verdad? Otto dice: por un momento ese miedo se apoderó de mí. Obviamente pues Subaru, recuerden que era el que más odiaba a Gula por todo lo que le había causado, incluso a la persona que él quería era a Ren, ¿no? Entonces, al escuchar esas palabras, se preguntaron: ¿acaso Subaru perdió la memoria como para juntarse con ella? Otto dice: por un momento ese miedo se apoderó de mí, pero por lo que escuché de mi Zelda-san y Sir-san, creo que no es una gran preocupación. Y seguía la conversa. Emilia dice: bueno, las historias de Subaru que hemos escuchado en esta ciudad siguen siendo del Subaru que conocemos, así que no hay necesidad de preocuparse por eso, Petra-chan. ¿Petra-sama? Petra dice: gracias, Emily. Entonces todos comienzan a preguntarse por el comportamiento raro de Luis, ¿no? Y que tal vez se anuló la autoridad de Gula, todas las cosas que puede haber pasado. Frederica mencionaba que incluso si derrotaban al arzobispo del pecado de Gula, no había una prueba definitiva de que todo lo que se había perdido volvería. Y mientras que hablaban y analizaban cosas e intercambiaban información entre nuestros protagonistas, pues no, Medium estaba de miedo con los ojos llorosos y protegiendo a Luis, que nadie se le acercara o le hiciera daño. Garfield dice: sé lo que estás pensando, Otto, hermano, pero eso no significa que tengamos que dejar que la pequeña cosa quede libre. Todos miraban mal a Luis. Medium dice: Abel, di algo. Abel dice: ¿qué quieres que te diga? Manejar esto es asunto tuyo. Medium dice: pero no puedo persuadirlos bien. Abel dice: no me encargues la responsabilidad de tu vicio. Después de todo es innecesario. Abel estaba tranquilazo, pues, ¿no? Recuerden cómo es su personalidad. Medium pensó que tal vez Abel había abandonado a Medium y a Luis, pero en realidad ese no había sido el caso, ¿no? Aunque parecía que sí, en realidad ese no fue el caso. Cuando de repente, Garfield, que tenía intención de acercarse a Luis, Yorna se interpuso directamente entre ellos y permaneció tranquilas. Otto dice: lo voy a decir de nuevo, ella es un arzobispo del pecado de la Gula. ¿Acaso no saben los horrores que hace el culto de la bruja? ¿Acaso no se conocen en el imperio de Wallachia? Yorna dice: conocemos las hazañas de esos rufianes y su repulsión. También conocemos la malicia de los que se hacen llamar arzobispo del pecado. Otto dice: escuché que las heridas de la ciudad fortaleza de Garkla aún no han sanado, ya que la gran ciudad imperial había sido destruida en un alboroto de orgullo, un arzobispo del pecado del culto de la bruja hace tiempo, pues, ¿no? Y que había sido derrotado en Pristela, ya que el culto había hecho de las suyas en muchos lados. Otto dice: ¿crees que puedes ganártelo? Tengo que decir que es imprudente. Y entonces Abel también habla y dice: si es algo útil, consideraré cómo usarlo. Son ustedes los que están gravemente equivocados al pensar que todos estarían de su lado. Miselda dice: diré esto, Subaru y Ren son son nuestros amigos. Como ellos fueron los que trajeron a Luis con ellos, son ellos los únicos los que tienen derecho a decidir el destino de Luis. Así es, Miselda también habló. Miselda dice: por supuesto, si el jefe no está de acuerdo, cederé. Treita dice: mi opinión es la misma que la de mi hermana. Sin embargo, yo estoy protegiendo a Luis por mis propios motivos, ya que tengo una deuda de gratitud con Luis. Sí, también están agradecidos por Luis. Miselda dice: jaja, ya veo. Beatriz dice: un arzobispo del pecado encima a alguien como la Gula, ¿harán la vista gorda? Todos enfriarán sus cabezas, supongo. Entonces Emilia dice: esto no es bueno, todos cálmense, ya que el ambiente se había puesto tenso. Emilia dice: todos cálmense, pelear así no es bueno. Esto es más peligroso que hacer la vista gorda ante un arzobispo del pecado. Cuando de repente se acerca Priscila y dice: ¿qué pasa, plebeyos? ¿Aún no habéis luchado lo suficiente? Eso es bastante apasionado, no sé. Así es, acababa de llegar Priscila a esta reunión
Priscila dice, me dirijo aquí después de escuchar de que Abel y los demás habían regresado, pero no esperaba este tipo de atmósfera tan pronto. Incluso si la ciudad está tan devastada, parece que un perro hambriento no puede elegir dónde ladra. Me le dice, Priscila, todos están muy tensos ahora, no digas cosas raras. Priscila dice, tonterías. Si no hubiera venido, habrías hecho nevar otra vez. Déjame decirte, no importa qué tan frío lo hagas, no dejaré de mostrar mis hombros. Aún así, hace frío. Emilia dice, lo siento por eso, pero Meion dice, Yorna-chan. De repente, una mujer abrió los ojos y Yorna miraba a Priscila y los ojos de Yorna se abrieron por completo. Yorna dice, ¿Priska? Ella llamó a Priscila Priska, un nombre diferente que no sonaba familiar. Estaba congelada en estado de shock. Yorna, con los ojos muy abiertos, se dirigió a Priscila con ese nombre similar pero diferente. Priscila dice, ¿qué? ¿Tú? ¿Por qué te comportas así conmigo, no? Priscila miró a Yorna con sus ojos carmesí sin ocultar su disgusto. Los ojos azules de Yorna y los ojos rojos sangre de Priscila se encontraron y hubo un silencio tenso. Entonces Priscila dice, si lo pienso, de hecho, eres mi querida madre, ¿no es así? Priscila la decía con tal tranquilidad, como si nada. Emilia dice, ¿Yorna es la madre de Priscila? Y Otto comenzó a comparar a las dos personas, ¿no? Yorna y Priscila. Y al igual que nuestros otros protagonistas del campamento de Emilia comenzaron a pensar. A ver, decían, diferente color de cabello. Y para empezar, eran de diferentes razas. Entonces nuestros protagonistas del campamento de Emilia pensaban, entonces ¿cómo es que eran madre e hija? Ya que no había similitudes en su apariencia. Otto era el que más estaba pensando en esto, ¿no? Y no encontró parecido ni en raza ni en color de pelo y toda la cosa en Priscila y Yorna. Priscila dice, puedo sentir lo desagradables miradas en mí, pero está bien. Priscila dice, medio diablo, es como dices, pensar que se había convertido en uno de los 9 general divinos. Desde que era un niño supuse que sí, pero qué extraño es. Emilia dice, bueno, estoy sorprendida, pero ahora que lo mencionas, supongo que ambos se parecen mucho. Yorna dice, espera, estaba un poco sorprendida, pero esa es una declaración aceptable. ¿Por qué crees que soy tu madre? Dice Yorna. Priscila dice, vamos. Deja de inventarte excusas evasivas ahora mismo. Si planeas engañarme, debes cambiar tu alma. No importa cómo cambies tu apariencia. No puedes engañar a mis ojos escarlata. Yorna hace ch. Y entonces una voz dijo, absurdo. ¿Hablas en serio, Priscila? Yorna, Michigur, ¿es Sandra Benedict? Priscila dice, ya veo, así que tú tampoco sabías de esto, Abel. No te culpo. No tengo forma de saber excepto por mis propias palabras. Y entonces Emilia interrumpe y dice, pero ¿te diste cuenta de que Priscila no le dicen nada, verdad? Priscila dice, no me interrumpas, cállate, medio diablo. Emilia dice, no tienes que decirlo así. Garfield dice, pospongan esta charla inesperada. En este momento estamos hablando de la prioridad de la historia de esta niña. Entonces Garfield dice, mi asombroso yo no dice que la mate, pero sí que la ate y la haga rodar. Entonces Aldebarán llega y dice, eso probablemente sea algo que el hermano no quiere escuchar. Garfield dice, Aldebarán dice, había llegado Aldebarán. Ya que había llegado Priscila, llegó Aldebarán. Entonces Aldebarán dice, en primer lugar, déjame disculparme contigo primero. Lamento no haber podido llevar a mi hermano a casa después de que fuimos juntos a la llama del caos. Emilia dice, gracias por disculparte, pero no soy la única decepcionada por no haber conocido a Subaru. Beatriz es la más decepcionada. Al dice, entonces lo siento por esa niña y por los demás también. Al inclinó la cabeza mientras se disculpaba por la ausencia de Subaru. Al dice, mientras todos los demás hablaban, Al dice, como dije antes, hacerle algo así a esta pequeña niña es algo que el hermano Natsuki Subaru no desea. Garfield dice, ¿qué diablos? Solo está diciendo cosas al azar. Aldebarán dice, yo también traté de matar a la pequeña y fui detenido por el hermano. Aldebarán sigue hablando y dice, ustedes son así. No es natural que considere matarla, pero aún así. Otto dice, Natsuki-sun la defendió, no quiere que la maten. Aldebarán dice, para ser honesto, no podía creer lo que escuchaba. Originalmente estaba pensando que tenía una pequeña extraña con él. Pero luego descubrí que la niña que estaba siempre con el hermano era el arzobispo del pecado. Estaba tratando de protegerla con su cuerpo. Pensé que sabía que el hermano tenía muchas ideas locas, pero esta vez superó mi imaginación. Todos observaban a Aldebarán y escuchaban sus palabras, su testimonio de que Subaru protegía a esta niña, que había protegido con su cuerpo a esta niña y que siempre paraban juntos, ¿no? Otto pensó que tal vez Subaru no había puesto sus manos en Luis porque era ingenuo. Y Otto dice, nosotros, las personas que nos rodean, ¿podemos tomar decisiones sin tanta ingenuidad? Aldebarán dice, entiendo hermano, pero es difícil ahora. Después de todo, estamos hablando frente a toda esta gente, no hay vuelta atrás de esto. Frederica dice, Otto-sama. Otto dice, entonces, ¿estás diciendo que solo la vas a dejar vagar libremente? Aldebarán dice, claro, no la habría perdonado si hubiera hecho algo malo, pero... Y Medion dice, Luis-chan siempre estaba tratando de proteger a Subaru-chin. Ella nunca se portó mal mientras estuvo con nosotros, ella nunca lo hará. Entonces Petra dice, vi al maestro hacerlo.
Tal vez deberíamos hacer un sello mágico de juramento. Otto dice, no deberíamos hacer eso. Pensé por un momento que esa era una posibilidad que deberíamos hacer. O sea, el sello mágico, algo parecido que hizo Roswell, ¿no? Y así hablaban, ¿no? De qué harían con Luis. Y debido a las palabras y testimonios de Aldebarán y lo que hablaba Medium, entonces descartaron la idea de matarle, que Subaru no querría eso, que se enojaría y toda la cosa. Y optaron por atarla o hacer algo como es. Emilia dice, esa niña, Luis, podría ser realmente peligroso. Eso es justo lo que ha dicho Otto-kun y los demás. Y lo sabes, ¿no? Medium dice, sí, lo sé. Pero ¿no viste a Luis hacer nada peligroso o malo? Emilia estaba interrogando a Medium. ¿Pero no viste hacer nada peligroso o malo? ¿Luis te hizo algo a ti o a Subaru? Medium dice, sí, ella trató de protegernos, es verdad. No estoy mintiendo. ¿No es así Abel-chin, Al-chin, Tarita-chan y Yorna-chan? Tarita dice, sí, Luis ciertamente trató de proteger a todos. Y así escuchaban los testimonios de todos, ¿no? Tarita dice, le tenía mucho cariño a Subaru, en mi opinión. Y Otto hace, como se esperaba del Olimancer. Pero no se puede bromear en esta atmósfera. Beatriz dice, ese apodo a Betty no le gusta mucho, de hecho. Ten cuidado, supongo. Emilia dice, ¿estabas preocupada por Subaru? Se dirigió a Luis y le comienza a hablar, ¿no? Dice, ¿estabas preocupada por Subaru? No creo que sea mentira, entonces quiero creer en ti, tanto como esta chica que se esfuerza tanto por creer en ti. Garfield dice, Emilia-sama, no se acerque, ella es. Emilia dice, incluso Garfield nos mordía tanto al principio, pero ahora es muy buen amigo nuestro, ¿no? Y Garfield se hace como, Emilia dice, puede ser difícil, pero creo que es mejor empezar por ahí. Si puedes hablar de ello correctamente, en lugar de ir con todo y ser tan hostil al principio, por supuesto. A veces tienes que ser hostil desde el principio. Garfield se quedó callado. Emilia dice, esta es realmente una forma indirecta de decir esto, pero creo en Sir-san, en mi Zelda-san y otros que han sido tan amables con Subaru y Ren. Así que déjame creer en ti, en quien cree Medium-chan. Le dirigía estas palabras a Luis. Luis hace, Emilia dice, nosotras no, pero para estos niños que están siendo muy amables contigo, es muy lindo saber que hay gente que cree en ti. Mientras Emilia decía esto, le tendió suavemente la mano derecha a Luis, con Beatriz sostenida en su mano izquierda. Emilia sentada se movió hacia Luis. La acción de Emilia hizo que incluso Medium, que estaba tratando de proteger a Luis, de repente se moviera hacia ella. Emilia dice, Luis-chan, y entonces la llamó. Ojo que recuerden que Luis no puede hablar, no dice palabras, pero en realidad sí entiende las palabras. Sí entiende lo que se transmite, ¿no? Y comprende. Entonces Luis extendió su mano. Luis colocó su propia mano derecha sobre el de ella. Luis hace, Emilia dice, yo también estoy preocupada por Subaru. Abrazándose las manos, Emilia sonrió y fue la resolución para que el campamento de Otto y Emilia, la conclusión fue que, puesta en espera sobre qué harían con esta niña. Garfield dice, mi asombroso ser no te quitará los ojos de encima, ¿sabes? Obviamente Otto estaba molesto, ¿no? Porque recuerden que era un arzobispo, ¿no? Otto decía, esto no me gusta. O sea, las acciones de Subaru que había hecho, ¿no? Y entonces Sir le comienza a hablar, ¿no? Y dice, le dice a Abel que estaba preocupado sobre un rumor. Abel dice, ¿un rumor? Sir dice, sí, un rumor de que en algún lugar el hijo de su excelencia el emperador, un hijo ilegítimo, un príncipe heredero de cabello negro, está presente. Sir le informaba a Abel sobre este rumor. Sir dice, según los informes, este rumor se había extendido desde el este, ya se ha extendido por todo el imperio, pero su origen es desconocido. Abel dice, es como has adivinado, se propagó desde la ciudad demonio. Se necesita poder para amenazar el trono, y el poder solo se reunirá bajo una gran causa. Petra dice, ¿qué? ¿Un príncipe heredero de pelo negro? De acuerdo con lo que Medium-san y los demás habían dicho, Subaru se volvió más pequeño, ¿no? Así como Beatriz. Frederica dice, así es, realmente no puedo imaginar a un Subaru pequeño. Es posible que haya encontrado con tal desgracia. Otto y todos comprendieron. Petra dice, ¿podría ser que el rumoreado hijo del emperador sea Subaru? Abel dice, correcto. Petra dice, ¿qué? ¿Algo así? Priscila se reía, ¿no? Y dice, de todas las cosas, ese tonto plebeyo como el príncipe heredero, jaja, no me hagas reír. Abel, ¿tú piensas matarme de la risa? Has cambiado considerablemente tu forma de hacer las cosas, ¿no es así? Aldebarán dice, princesa. Priscila dice, ¿qué pasa? Tú también deberías reírte, Al. No, tú también participaste en esta conspiración. Si es así, ¿con qué habilidad me has hecho reír? Debo decir que he realizado los deberes de un payaso espléndidamente. Emilia dice, ¿qué quieres decir? No hay forma de que Subaru sea el hijo del emperador, ¿verdad? Después de todo, Subaru vino de más allá de la gran cascada. Frederica dice, Emily, esa es una de las bromas de Subaru-sama. Emilia dice, ¿es así? Entonces, ¿de verdad? Otto dice, en cuanto a la cuestión de si es hijo del emperador, no es cierto, es una fabricación. Emilia dice, Emilia estaba mareada y no entendió al principio.
y que era un poco inocente, pues Emilia Tan. Frederica dice, para ser precisos, creo que sería más apropiado decir que lo usaron una vez que sucedió. O sea, todos se suponían ya como que Abel había tomado ventaja de la situación y había usado esto a su favor, ¿no? Pero igual estaban un poco molestos. Y Otto dice, dado que Nazki-sun fue transformado en un niño, tiene la intención de usarlo como una espada de doble filo, ¿verdad? Abel dice, una forma de hablar insolente, pero es de mi agrado. En ese caso, también deberías entender. Otto dice, aunque lo que has hecho se entiende, pero es frustrante. Frederica dice, ya veo, para Subaru-sama, cuyo paradero se desconoce, la probabilidad de que pierda la vida se reduzca considerablemente. Otto dice, sí. Todos entendieron que era uno de los planes como para ubicar a Subaru, y a ver les explica también, ¿no? Pero obviamente también estaban estaban molestos, pero y también muy preocupados. Y entonces Garfield dice, así que al capitán le han dado un título raro, pero un momento, ¿no sería aún más peligroso convertirlo en el capitán de la rebelión? Otto dice, ya veo, no llamaría la atención, pero las amenazas a su vida serían más o menos aligeradas, porque después de todo, el valor de que sea el príncipe heredero solo puede demostrarse de manera efectiva mientras esté viva. Entendieron el plan de Abel, ¿no? Que mientras esto era de gran valor, que la falsedad de que sea el hijo legítimo, pues como que no lo matarían de inmediato, sino lo usarían como cambio de moneda, una moneda de cambio. Otto dice, aún así, recuerden que Otto es astuto, estaba molesto y fastidiado con Abel. Dicen, así que la lucha del trono de Wallachia, cualquier forma de salir de esta rebelión, se ha desvanecido. Era una bendición, pero una maldición. Y Otto estaba molesto con Abel y obviamente se ganó del plan de Abel, ¿no? Y Priscila se reía, ¿no? Y así sigue la conversa, ¿no? Obviamente habían discrepancias en los pensamientos y las formas de ver las cosas, ¿no? Y Abel dice, vaya, así que ustedes son del mismo tipo que Natsuki y Subaru. Entonces comienzan a poner en contexto sin pretexto sobre los acontecimientos y cómo van a actuar de ahora en adelante, ¿no? Abel dice, es posible que estemos listos para avanzar hacia la capital imperial antes de lo esperado. Me pierdo ni un poco de concentración, Sir. Y le manda a Sir y le da instrucciones a Sir para que se prepare, ¿no? Desde el punto de vista de Abel, Emilia era muy ingenua y muy buena gente, ¿no? Y ya que Emilia pues es un amor, es un corazón puro, entonces Abel se le hacía un poco ingenua a Emilia. Beatriz dice, Emilia, tienes que tener cuidado, de hecho. Betty y los demás son las únicas personas en este país que realmente se preocupan solo por Subaru, supongo. Y así entran en contexto de que hay una rebelión por diferentes puntos del país, que se están levantando bastante gente sobre el rumor y sobre que se está revelando la gente, ¿no? Emilia dejaba en clara que les dice que tienen que recordar que ellos se preocupan por Subaru y Ren y que van a trabajar con la intención de ponerlos a ellos prioridad, ponerlos primero a salvo. Priscila dice, ¿y por qué te molestas en decirme esto? Emilia dice, porque si lo hiciera sola sin decírselo a nadie, todos se meterían en problemas, ¿verdad? Y Emilia dice, Subaru también solía decir que la espinaca era importante, pero no estoy seguro de qué es la espinaca. Emilia hablaba de las dificultades, sobre qué había pasado en el bosque, que cómo la odiaban y toda la cosa, ¿no? Y que gracias a Subaru y los demás, que luego participó en la selección real, ¿no? Y que pasó por momentos difíciles y que ahora se ha convertido en la persona que es. Y le pregunta a Priscila, ¿no es lo mismo para ti? Priscila dice, no te compares conmigo. Nací perfecto. Emilia dice, sí, pero tampoco voy a perder contra ti. Y así comienzan a conversar. Emilia dice, ha sido así desde el momento de la selección real. Priscila siempre dice cosas desagradables e interrumpe a sus oponentes en medio de la oración. Y sin embargo hace un buen trabajo al escuchar lo que tienen que decir y al mismo tiempo presta atención. Priscila dice, incluso yo tengo la capacidad de conjeturar todo en el mundo. Emilia dice, pero recuerdo que Anastasia me dijo, no voy a hablar contigo. Priscila dice, esa maldita zorra. Emilia dice, oh, no estás hablando de guardar rencor, ¿verdad? Hubo un choque de palabras, pero de forma tranquila, ¿no? Entre Priscila y Emilia. Emilia dice que ella prometió que querían ser amigas, ¿no? Que lo harían después de la selección real. Priscila dice, ¿en serio quieres ser mi amiga? Se burlaba, ¿no? Emilia dice, ¿acaso no es bueno? Priscila dice que son tonterías que ni siquiera ella pudo haber predicho de Emilia. Emilia dice que aún así no se rendirá, que quiere ser su amiga. Priscila dice, haz lo que quieras. Y mientras hablaba Emilia con Priscila, decía, no creo que pueda llevarme bien con Abel, ya que Abel, el pensamiento de él era más filoso, más frío y más calculador, ¿no? Donde dejaba de lado los sentimientos completamente. Emilia dice que no cree que pueda llevarse bien con Abel. Emilia habla con Priscila de que sí, estaba sorprendida de que Yorna fuese su madre y le pregunta si tiene sangre mitad demi-humana. Priscila dice que para nada. Emilia dice, entonces ¿es tu madre adoptiva? Emilia dice, si es así sería sorprendente porque yo también, refiriéndose a Emilia que también tuvo una madre adoptiva, ¿no? Priscila dice, tonterías, no me hagas repetir, tonta. Eso también es tu impulsividad. O sea, Emilia como que quería ser más allegada, más apegada a Priscila, ¿no? Comparando
pasados así para empatizar, pero a Priscila le llegaba, pues. Pero aún así Emilia no entendía si no era su madre adoptiva, si no era su madre de sangre. Entonces, ¿por qué decía que era su madre? Tenía curiosidad, ¿no? Priscila dice, ¿acaso hay alguna razón por la que yo mismo deba explicarte todo? Priscila entonces menciona algo importante. Iris y el rey de las espinas. Emilia dice, ¿eh? Priscila dice, es una vieja historia, ¿lo sabes? Emilia dice, bueno, más o menos. Petra me contó esa historia. Priscila dice, parece que eres un medio demonio que no puede sumar 2 y 2. Y Emilia dice, ¿pero qué tiene que ver esa historia vieja con la relación de Priscila y Yorna? Priscila dice, y presten atención porque esta es la explicación por qué Yorna es la madre de Priscila, aunque no es la madre de Priscila. Ahorita lo vamos a entender. Priscila dice, Iris y el rey de las espinas se unieron para poner fin a la guerra civil que se había tragado a muchas razas en el imperio. Sin embargo, junto antes de que la pareja que estaba unida de corazón a corazón pudiera casarse, fueron traicionados y la historia termina. Me dice, una historia triste, ¿no? Priscila dice, sin embargo, la historia y los hechos históricos difieren históricamente. Habiendo perdido a Iris por traición, el rey de las espinas descendió a la locura y decidió erradicar a los hombres lobo y hombres topo que habían levantado sus espadas. O sea, ojo con este dato, los hombres lobo que erradicó el rey de las espinas y los topos en realidad son muy discriminados actualmente y son perseguidos. Ojo, son muy mal vistos por lo que había pasado en el pasado. Y así seguía contando, ¿no? Sobre que los hombres lobo y los hombres topo habían levantado espadas y fueron erradicados por el rey de las espinas. Para los pocos que habían escapado, incluso ahora, tan pronto como se encuentran en el imperio, son quemados en la hoguera. Así es, esta raza está jodida por lo que hicieron en el pasado y el rey de las espinas se encargó de matarlos y hasta el día de hoy los matan. Emilia dice que es comprensible que en ese momento estuviera enojado el rey, pero que aún así es una exageración, ¿no? Priscila dice, ¿no tiene relación con eso usted? Tú misma has sido objeto de persecución, siendo una medio demonio. Emilia se queda callada. La brusquedad de las palabras de Priscila había dolido, pero la piel de Emilia estaba dura como el hierro ante este tipo de insulto. Sin embargo, si ella no sangraba, el dolor de ser golpeada seguía siendo el mismo. Entonces, en la mente de Emilia decía, ¿qué había hecho el rey de las espinas después de perder a Iris y vengarse del traidor? Priscila dice, habiendo simplemente cedido a la ira, no se podría decir que solo había descendido a la locura. Así que después de eso, el rey de las espinas había dirigido su locura hacia Iris, a quien había perdido, su amada Iris. Emilia dice, ¿hacia Iris? El rey de las espinas, ¿qué le hizo a Iris? Priscila dice, él le echó una maldición. Emilia dice, ¿una maldición? Priscila dice, el arte secreto de arrastrar un alma perdida sin entregárselo a Log Laguna. Emilia dice, ¿el alma de un muerto? Priscila dice, se dice que existe un arte secreto llamado el sacramento del rey inmortal, que incluso puede revivir a los muertos, pero su existencia se considera cuestionable. Sin embargo, este mandamiento de espinas es una maldición nacida de un anhelo insaciable. Emilia dice, ¿pero qué significa arrastrar un alma? ¿Significa que vuelven a la vida? Priscila dice, no funciona de esa manera. El cuerpo de Iris fue destrozado después de su muerte, e incluso si su alma regresara, no la devolvería a la vida. En primer lugar, el mandamiento de las espinas no tiene tal poder. Emilia dice, entonces, ¿qué pasaría si no hubiera un cuerpo? Y Priscila dice, lo de siempre, si el alma no regresa a Log Laguna, regresará al mundo, y sin recibir el tratamiento adecuado, ingresará a su próxima vasija. Podrías llamarlo resurrección o incluso reencarnación. Ojo con el dato. Y sigue hablando Priscila. Mientras no se deshaga la maldición, mientras no se deshaga el mandamiento de las espinas que las enreda, el alma del difunto continuará resurgiendo. Una y otra vez se repetirá, acumulando vidas y muertes una y otra vez. Una de estas vidas, la vida antes de Yorna Mishigur, fue la de mi querida madre, explica Priscila. Así es. O sea, esta Yorna actual en realidad no comparte ni sangre, nada con Priscila, sino que es el alma que está ahí, que fue de su madre anteriormente en vida. Pero, o sea, si es su madre Yorna, pues no, el alma está en este nuevo cuerpo, pocas palabras. Y Abel lo había dicho, ¿no? El nombre era Sandra Benedict. Y la historia nos lleva con Abel y que habla con Yorna sobre el secreto, ¿no? De Sandra Benedict, que ella es Sandra Benedict. A lo que Yorna dice, mi señor, usted es el que es demasiado malvado. ¿Por qué ocultó el asunto de Prisca? Abel mostraba su rostro sin la máscara Oni que cubría su rostro. Yorna dice, ¿qué tal si ambos admitimos honestamente que nuestros secretos han sido resultados dañinos? Abel dice, tenía mis razones para mantenerlo en secreto. Incluso tú deberías poder adivinar. O sea, recordemos que Priscila, que antes se llamaba Prisca, supuestamente en el pasado había muerto ya. Entonces la situación de ella era una que no debería haber sido posible, supuestamente. ¿Por qué? Más adelante la historia nos revelará. Y obviamente el causante de que no haya muerto Priscila había sido Abel, ¿ya? Abel comienza a hablar con Yorna sobre lo que le había prometido, ¿no? Que un medio para disipar el mandamiento de espinas, que quizás que si desea la respuesta a esa pregunta,
no tiene motivos para otorgarle ninguna otra recompensa. Abel dice, Yorna Michibur, no, tú de quien el rey de espinas se enamoró a primera vista, Iris, le habla por su nombre verdadero, Iris. Reúne más coraje por tu deseo más querido y sobre todo para mantener vivo el futuro de Prisca Benedict, la hija que deberías haber perdido. Así es. Yo les doy pues el adelanto, el spoiler. Resulta que Abel es el hermano de Priscila, pero no hijo de otra madre, pues no. Entonces, cuando hay bastantes herederos en el imperio, se supone que para decidir quién es el mejor que va a gobernar, supuestamente hay como una clase de combate donde hay apoyo de la gente y prácticamente se matan por el trono, pues no. Entonces y solamente tiene que quedar uno al final. Esa es la regla en el imperio sobre los herederos y sobre el que va a llegar al trono. Entonces Abel pues sembró, por así decirlo, hizo una finta de que su hermana Priscila había muerto y la salvó y la escondió y toda la cosa. Se supone que la Prisca que antes se llamaba así, debería haber muerto, pero gracias a Abel se salvó. Y luego cambió el nombre a Priscila y ahora está viva en la actualidad, pues no. Capítulo 81, la dama feroz y el payaso. Luego estaba Roswaal con Ran, hablando con la alta condesa de Serena Drackroyd, que había sido una de las antiguas amigas de Roswaal, y ella estaba interesada en Roswaal, era un interés amoroso para ella, el Roswaal, ¿no? Estaban hablando para negociar que ella prestara su ayuda aquí en el imperio. Eran viejos amigos. A lo que Ran dice, estas hojas de té han perdido su potencia. Se recomienda que cambie el personal de servicio. Serena, que era la condesa, dice, algo tan claro, debería cambiar el personal de servicio. Ran dice, sí, están siendo irrespetuosos con las hojas de té. Y así comienzan a conversar. Aquí lo voy a cortar bastante, pues, ¿no? Porque la verdad, pues, ya sabemos lo que va a pasar, pues, Ran siendo sim de Roswaal, a Roswaal negociando calculadormente y haciéndose el payaso. Y lo interesante es la condesa no saca la información que da la novela, que era una antigua amiga de Roswaal, que antes era el interés romántico del Roswaal, ¿no? Y se llamaba Serena. Serena dice, vaya, ella es tu esposa. Roswaal dice, no, no es mi esposa, ella es mi sirvienta, no es mi esposa, dice. Porque Serena insistía, ¿no? Que sí, que era una buena mujer con una buena lengua. Roswaal dice, no, no es. Y Ran, como era sin de Roswaal, pues decía, me sorprendió cuando escuché que Roswaal Sam y la condesa Drackroyd tenían una relación tan cercana. Esta condesa tenía a su mando dragones. Ya, amigos, entonces es por eso que tenerla de aliada es muy importante. Hablaban sobre las posibilidades de una guerra entre el Única y el Imperio, ¿no? Sobre los personajes más poderosos, tenía que ser Lusigmo, que el Reinhardt, que quién ganaría, que habían ventajas o desventajas sobre quién podría tener la victoria, ¿no? Entonces, usando a sus mejores soldados Reinhardt y el otro Lusigmund del otro lado del Imperio, comenzaban a conversar ese tema, ¿no? Entonces la conversación de que pasó de un momento ser alegre se puso tensa. Obviamente en la conversación de quién ganaría entre los gobiernos y lo Única o el Imperio, al momento que usaron a Reinhardt y dijeron el nombre, pues ya Serena se bajó todo y así negociaban. Serena dice, déjame adivinar, no fueron los únicos que entraron al Imperio en estas circunstancias, ¿verdad? Serena dice, estás buscando a alguien, ¿a quién será? Pero parece que es muy importante para ustedes. Y Ran en esta conversación era bien simple, ¿no? De Roswaal, y hablaba como si ella fuese pues como una tóxica, hablaba Ran. Y hablaban sobre la guerra. Recuerden que Serena, aunque haya sido vieja amiga de Roswaal, es de Wallachia y ellos han entrado de forma ilegal. Ojo, hablaban de la situación sobre la guerra civil, sobre toda esa vaina. Entonces Serena decía, ¿por qué yo debería ayudarles? ¿Qué gano con eso? Estar en contra de... Porque al ayudarlo a Roswaal no solamente era para ayudar a su aro, sino que en consecuencia tendrían que ayudar a Abel. Entonces, ¿por qué debería ayudarle a la condesa? ¿Qué beneficio le daba a ella no ayudarles? Esa era la parte de la discusión también. Ran hablaba de Ren, ¿no? Que necesitaban encontrarla también. Serena dice, justo ahora otro invitado se fue justo antes de que ustedes llegaron. Seguro que era alegre, así que estaba a punto de sentirme solo. Y Serena sigue hablando y dice, técnicamente era el esposo de la invitada con la que había estado cerca, pero sí, ella debería regresar pronto, así que los presentaré entonces, en este momento, en lugar de eso. Y así Serena se para y comienza a sacar alcohol. Y como Ran es buena con el alcohol, tomaba, pues, ¿no? Y Serena comienza, por pregunta de Ran, comienza a hablar sobre la historia de cómo conoció a Roswaal. Que ella estaba sirviendo como una emisaria desde hace 10 años. Ahí empieza la historia. Era una emisaria representando a su padre y conoció a Roswaal cuando fue atacado por asesinos mientras se dirigía al reino que fueron enviados por su propio padre, pero que Roswaal la salvó. Resulta que Serena, después de todos los acontecimientos, había asesinado a su padre y tenía un nombre, un apodo por lo cruel que había sido, ¿no? Serena era alguien muy conocida en todo el imperio y querían información sobre su varo, no sobre Naxumi Swarsh. Serena dice, la doncella de cabello negro que lidera la rebelión Naxumi Swarsh es esa persona que estás buscando, ya que Naxumi Swarsh, recuerden, era un apodo de
Natsuki Subaru, ¿no? Que había estado usando. Todos los acontecimientos ya se había esparcido sobre la ciudad Guaral y toda la cosa. Y había un ejército rebelde que estaba dominando en el imperio. Serena dice, con respecto a los problemas que han ocurrido en la ciudad fortaleza, como alta condesa debo hacer algún tipo de declaración de mis intenciones. Obviamente las negociaciones que hacían no sabían si iba a ser aliada o si iba a ser enemigo. No sabían qué postura iba a tomar Serena. Rothwell dice, tu manada, el escuadrón del dragón volador, quemará a los rebeldes en un abrir y cerrar de ojos. Así es, querían su ayuda y al escuadrón que ella controlaba, ¿no? El escuadrón del dragón volador. Rothwell dice, en esta situación, ¿te gustaría unirte a la rebelión junto con nosotros, Serena? Serena dice, Rothwell dice, si haces eso, la discordia entre tú y nosotros será enterrada. Si nuestros objetivos se vuelven los mismos, Ran perderá la razón para apuntarte con su varita. Así es. En la conversación llegó a un punto de inflexión donde se puso bastante tenso y Ran le apuntaba ya que Serena no daba su postura, ¿no? Recuerda que ellos habían entrado de forma ilegal, habían dado información, ¿no? De buscando a alguien y ella era la condesa y tenía que reaccionar a los acontecimientos, la ciudad de Guaral que había sido tomada, los enemigos, etc. Entonces por eso la postura y por eso el ambiente tenso. Y Rothwell saca un tema donde dice que escuchó un rumor sobre un incidente del año anterior pasado, que un general divino conspiró en un intento de asesinato y que tuvo un impacto bastante duradero. Rothwell dice, escuché que el perpetrador de este incidente, el general divino que perdió la vida, era un jinete de dragón volador y además esa persona también era uno de tus subordinados y que su nombre era Temegilip de Valeroy. Serena dice, baja tu varita, Ran, hablaré incluso si no me apuntas. Rothwell dice, Ran, haz lo que dice. Serena no se retracta de su palabra. Rothwell menciona al general dragón volador Madeline Echar, que es una selección similar a un comentario sarcástico. Serena dice, sin experiencia militar, un ser que repentinamente ascendió a la posición de general de primera clase por recomendación del primer ministro. Parece que su linaje es sorprendidamente el de un dragón con un draconiano que puede controlar dragones voladores sin la técnica secreta de domar dragones voladores. De tomarse el tiempo y el esfuerzo para entrenar a los jinetes de dragones voladores sería inútil. Y así hablan del escuadrón, pues sí, del general que había muerto, ¿no? Querían la ayuda de Serena y de su escuadrón de dragón volador, y punto. Serena, lo importante aquí es esto, que Serena habla sobre Valeroy. Acuérdate que Valeroy es un personaje nuevo, que es importante que se mencione en la historia y tiene una historia que más adelante se va a seguir revelando. Serena habla sobre que Valeroy era un amigo de confianza que estuvo en su casa durante mucho tiempo y que si iba en contra de su excelencia incluso la apuntaba con una lanza. Se podría decir que era inevitable que la culpa se volviera hacia ella, pero cuenta la historia, ¿no? Serena habla sobre que una vez Rothwell rechazó su propuesta de matrimonio. Serena menciona, si voy a pelear en una batalla, debe ser en la que haya posibilidades de ganar. En conclusión, Serena dice que si un viejo amigo le invita a pelear juntos, entonces no hay forma de evitarlo. Serena habla sobre su excelencia el emperador Vix en Wallachia, que hay una gran cantidad de personas que han acumulado descontentos con su reino pacífico. Si las grandes llamas de la guerra se levantan una vez más, esas llamas se extenderán de una sola vez. Entonces Rothwell se comienza a hablar consigo mismo y diciéndose a sí mismo, no puede ser, también fuiste y prendiste fuego a todo el imperio Subaru-kun. Serena dice, debemos beber y conocernos mejor, teniendo en cuenta a quién vamos a desafiar, es una actividad muy natural. Así es, las llamas de la guerra se habían levantado y así se une Serena, ¿no? Sino que la historia es muy redundante. En las conversaciones de otros personajes, pues hay conversaciones que no aportan porque no van directo al grano, se dan un monólogo tremendo, pues, ¿no? Y así Serena se une al ejército rebelde. Y bueno, siguiendo con el resumen, bueno, la historia nos lleva con Toph y Araquilla donde conversaban, ¿no? Araquilla se sentaba mal y Toph le llamaba la atención diciendo que se siente bien. Araquilla le dice a Toph que está preocupado y Toph pues realmente estaba preocupado por toda la situación que había pasado, ¿no? Recuerden que se habían retirado desde cuando fueron a la isla Gladiador, se encontraron con todo este batallón que lo estaba esperando. Entonces como Toph, recuerden que es muy inteligente, astuto y calculador y hábil en sacar conclusiones rápido, entonces optó por la opción de retirarse, ya que Toph sabía que esto era una gran desventaja y que tenías las de perder. Estaba preocupado por eso. Ahora mismo, por órdenes de sus superiores, Toph y Araquilla se encontraban en el carruaje dirigiéndose a acabar con los rebeldes. Que estaban tomando el control en ciertos lugares del imperio, ¿no? Recordemos que a este punto todo es un caos, hay mucha gente levantándose, hay muchas rebeliones, etc. Un general le dice a Toph, detiene el carruaje, le dice, los ciudadanos de Kunoheblemte están muy animados después de que han matado a su cónsul. Parece que el cónsul acababa de llegar después de ser designado. Entonces Toph le dice a Araquilla que se adelante
y que empiece la masacre, ¿no? Y así empieza la masacre Araquilla, donde mataba a los rebeldes, y era tan poderosa y entraba en llamas y todo su cuerpo, y era una masacre total, que tanto que incluso sus aliados soldados estaban siendo afectados, ¿no?, por su poder. Tog dice: Araquilla, no golpees a los soldados que se retiran después de escuchar los tambores. Araquilla dice: ¿y los demás? Tog dice: haz lo que quieras. Y así era una masacre. La lluvia de llamas explosivas convirtió en cenizas a los aspirantes a cazadores que habían sido convertidos en presas. Araquilla los masacraba uno tras otro, tanto que sus aliados decían: soldado de primera clase Fan, por favor detenga al general de primera clase Araquilla, nos está afectando también. Y así, ¿no? Hasta que un soldado dice: soldado de primera clase Top, hay que detenernos, el enemigo se ha rendido. Tog dice: ¿y eso por qué? ¿Por qué deberíamos detenernos? Porque Tog, el plan era masacrarlos a todos. Y el soldado dice: no podemos seguir atacando, señor, porque allí se encuentra el hijo ilegítimo del emperador. Así es. Recuerden todo el tema de los rumores, cómo se había desatado y toda la cosa. Y a este punto ya surgían bastantes hijos de los emperadores por todo lado, ya que esto llamaba a la revolución, ¿no? Y hacía que la gente ardiera en llamas para levantarse contra el imperio. Tog dice: ¿por qué apareció aquí el príncipe heredero? Pensé que dijiste que no estaba aquí. Soldado dice: lo escondieron, señor, y no ha salido. Tog dice: ¿era su intención acaso usar carta de triunfo? Estos tipos ni siquiera saben el valor de su mano. Yo pensaba en ese momento que tal vez sí tenían al hijo legítimo, ya que este rumor ya lo sabían todos en el imperio, ¿no? Entonces viene un mensajero que era el mensajero del enemigo, ¿no? Diciendo que sí, que tenían al príncipe heredero y que se habían levantado porque simpatizaban con él, ¿no? Y toda la cosa. Pero recuerden que las mentiras ante Tog no sirven. Él es muy perspicaz y se da cuenta en las intenciones o las manipulaciones que puede tener el enemigo. Entonces Tog dice: eso es mentira. Y el mensajero hace que cuando de repente Tog saca su hacha y lo mató, le vuela la cabeza. El soldado se asombra, ¿no?, por lo que acaba de hacer Tog. Le dice: pero señor, ¿por qué hizo eso? Tog dice: no te preocupes, aquí no está el hijo de ningún emperador, todo ha sido mentira. Y así le indica a Araquilla que masacra a todos, y masacran a todos. Y así en varios puntos del imperio, Araquilla y Tog se iban encargando de masacrar a los rebeldes. Tog estaba pensativo por lo que había pasado. Después de todo, cuando fue a la isla Gladiador, era la primera vez en su vida que se había sentido acorralado. Tenía un mal sabor en la boca por la vez que se vio acorralado y se tuvo que ver obligado a retirarse. Recordemos que en la historia de Wallachia se describe como un imperio que ha tenido muchas guerras a lo largo de los años. Siempre ha habido guerras y toda la cosa, pero desde que ascendió Vincent Wallachia fue una masacre corta, pues porque Vincent se deshizo de sus enemigos y trajo paz al imperio, ya que su excelencia Vincent Wallachia era muy respetado, ya que era un emperador inteligente, astuto, calculador y sabía gobernar muy bien, ¿no? Hasta que ya luego se dan los acontecimientos que hemos visto que ha pasado. Luego la historia nos lleva con Vincent y Belsex, donde Belsex comienza a hablar con Vincent, ¿no?, sobre el rumor y toda la cosa. En un principio, Belsex duda de que si es real o no el rumor y le pregunta varias veces a Vincent si es verdad que tiene un hijo ilegítimo. Vincent le dice que no sea que no diga tonterías. Es una carta del enemigo que usa a su favor para atraer a más simpatizantes que se alzan a la rebelión. Pero igual a Vincent le quedó la duda. Entonces a los que había mandado, a los generales y a todos los soldados, les había dado la orden de ¿cómo se llama? De no matar a los niños de ojos negros, cabello negro, ¿no? Y no solamente por la duda que él tenía, sino porque esta era la carta a favor para que así pudiera localizar al verdadero perpetuador de toda esta trama, ¿no? El que había originado toda la historia del hijo ilegítimo, ¿no? Y Vincent entendía, ¿no? Él también había dado esas órdenes, pues. Luego comienzan a hablar sobre los herederos anteriores, donde Belsex menciona a Lamia y a los demás, ¿no? Donde se sabe que hay un ritual de sangre en el imperio sobre los herederos que se tienen que matar por el trono, y queda el más capaz, el más fuerte, tanto, bueno, físicamente como intelectualmente, ¿no? Un líder nato, en pocas palabras, que se matan por el trono. Vincent le dice: está sonriendo, ya que a Belsex le gustaba la guerra, le gustaba la sangre. Vincent dice: no te preocupes, ahí tengo un plan, prepararé un campo de batalla acorde con el camino del lobo espada. Y así hablan sobre los generales, ¿no? Vincent dice que no importa los héroes que tengan el enemigo, que ellos tienen monstruos a su lado y que obviamente son los generales divinos. Y acá Belsex también nos da contexto sin pretexto sobre Araquilla y Tog y Madeline, o sea, sus generales y soldados que habían enviado a diferentes partes del imperio para acabar con las semillas de los levantamientos de los rebeldes. También hablan sobre Césulus, donde aquí se nos revela que Vincent dice que Césulus, ya que es una persona difícil de controlar y saber sus intenciones, ha sido quitado del tablero. Ha sido eliminado del tablero. Ojo con este dato. Vincent también menciona a Chichagol y a Moguro Hagane, ¿no?
que también lo tienen de su lado. Pero obviamente nosotros los lectores sabemos que este Vincent es chichagol. Entonces, presten atención con este dato. La batalla final, la batalla decisiva entre los rebeldes y el imperio, se va a dar en la capital imperial de Lupugana. Allí se enfrentarán con los rebeldes. Esa será la batalla final de todos contra todos. Luego la historia nos lleva con Ren. Estaba paseando por la mansión hasta que conoció a Katia, ¿no? La prometida de Top. Pero ella obviamente no sabe que es la prometida de Top. Nos lleva con Ren la historia donde ella tiene pensamientos sobre todos los acontecimientos que estaban pasando. Rebeliones, guerras, traiciones, etc. Ella pensaba si todo este escenario había sido predecido por Abel, ya que recordemos cómo es Abel. Ren se llevaba muy bien con Katina y le estaba dando una peinada, ¿no? Estaba haciéndole decoraciones a su pelo. Katina le había contado sobre su hermano que había muerto en la guerra, pero no le dio el nombre, ojo. Katina le contó que era una prometida, que su hermano había muerto en guerra, pero jamás dio los nombres ni de su hermano ni de Tog, ojo, solamente contaba así pues su historia. Al igual que Ren, contaba su historia pero no daba nombres. Ren dice, me dijeron que el prometido de Katina también está en el campo de batalla, estoy seguro que estás preocupada. Katina dice, sí, él no morirá sin importar qué. Sin embargo... Y Ren dice, pensaste lo mismo de tu hermano, ¿verdad? Y Katina se queda en silencio. Ren pensó que si su prometido se encontraba como enemigo cerca de Abel, Abel no tendría piedad y lo mataría sin dudar. Y comienzan a hablar sobre el hijo legítimo, donde Katina al parecer tenía admiración por su excelencia, donde menciona que él nunca tomó a ninguna reina y que todos los emperadores anteriores han tenido muchos cónyuges e hijos, así que les corresponde a ellos seleccionar el próximo emperador. Ren le pregunta cuál es su opinión sobre el emperador, a lo que Katina dice, yo nunca haría algo tan presuntuoso como juzgar a su excelencia el emperador. Pero también Katina dice, pero en un imperio donde dominan los fuertes, la verdad es que no hay lugar para alguien como yo. Y en tiempos de paz, realmente no hay diferencia entre los dos. Así que fue cómodo, no hay tiempo entre los dos. Así comienzan a hablar de rumor, ¿no? Donde Katina decía que estaba lleno de conspiración. Y Ren dice que probablemente solo sea una farsa para poder reclutar gente. Luego llega Madeline, ¿no? Donde dice, son muy ruidosas y desagradables. Madeline le dice, niña sanadora, ¿qué haces aquí? Y Ren tenía una lengua filosa, ¿no? Donde la molestaba a Madeline y le dice, estás llena de sangre. Madeline hablaba sobre que eran sus enemigos de la batalla y menciona que ella había recibido órdenes de matar a todos menos al niño de ojos negros y cabello negro. Madeline dice, no cambies de tema, yo el dragón seguramente te dije que curaras las heridas de ese hombre, refiriéndose a Floch. Ren dice, no voy a cambiarlo, las heridas de Floch están siendo tratadas adecuadamente paso a paso. Y así conversaban donde Ren pues molestaba un poco a Madeline, pero con una intención de sacarle más información, ya que Madeline era una loli dragón media tonta, pues no, pero feroz. Hasta que llegó un punto donde Madeline se ofendió y amenazaba de muerte a Ren. Katina, obviamente, que escuchaba el intercambio de palabras, se asustaba bastante y le decía a Ren, idiota, no digas nada que no tengas que decir. Y le decía, Madeline Sama, por favor ignórela, ella ha perdido su memoria y toda la cosa, le decía. Madeline estaba muy molesta y Madeline dice, este dragón se retira. Ren dice, por favor espera, ¿dónde vas? Madeline dice, al lugar de ese hombre. Este dragón tiene algo que discutir con ese hombre. Ren dice, si vas a verte con Floch, por favor, báñate, cámbiate de ropa, ya que el estado mental del hombre también es muy esencial. Presta atención a eso, en cómo te va a ver. Y en el intercambio que hubo, Madeline también menospreciaba a las dos, pues tanto a Katina, y entonces en el intercambio que hubo, Ren también protegía a su amiga Katina, ¿no? Tiene una lengua filosa Ren, pero con el objetivo de sacar información y también de defender a su amiga Katina. Entonces Katina, que estaba asustada, muy asustada, con los ojos llorosos, culpó a Ren por sus lágrimas, ¿no? Y por la ansiedad que había tenido y frustración entre la situación de tener miedo por su vida. Ren se disculpa, pero dice que no se quedaría callada debido a las palabras que había dicho Madeline en contra de ella. Katina dice, como si me importara, estoy acostumbrada a que me digan qué hacer. Luego la historia nos lleva con Ismail, que era un cíclope de una tribu ambiciosa, y él era alguien ambicioso con sus deseos de derrotar al emperador, de levantarse, y esos deseos a lo largo del tiempo de su vida habían estado creciendo, pero a lo largo del tiempo fueron ignorados por su tribu, ¿no? Hasta que se dio la oportunidad y nos llevaba al presente donde Ismail, junto con su tribu, estaban atacando la capital. Así es, la capital del imperio. Y estaban masacrando soldados que estaban defendiendo en las partes delanteras. Era un caos total. Entonces la historia nos dice que Ismail era un cíclope con un ojo grande y que era muy fuerte y toda la cosa. Llegaban a la pared superior de la pared, uno tras otros, usaban sus armas para ahuyentar a soldados que huían, derribándoles y les quitaban la vida. Cuando de repente Ismail y su tribu, que estaba masacrando a los soldados, aparece una sombra en llamas. Era Araquilla y los hace chet. Araquilla masacra, golpea y todo, lo deja a Ismail casi muerto y Araquilla seguía su camino matando a los demás rebeldes. Ismail pensó que este era un monstruo y recuerden que Ismail era alguien poderoso de su tribu.
Entonces de repente también estaba Tok por ahí y la visión de Ismail estaba borrosa. Ismail se dio cuenta que él había sido el único que había sobrevivido. Tok estaba por ahí con su hacha también asegurándose y matando a los demás. Y al final el imperio tira proyectiles y hace añicos a Ismail. La tribu cíclope fue devastada, fue hecha añicos en pedazos por las balas del cañón. A lo que Tok menciona a sí mismo: vaya, no importa qué trucos extraños uses al oponente o cuántas tribus ataquen, no creo que tengan impacto considerable de todos modos. Y también estaba Kafma. Recuerden que estamos hablando ya de la capital en la guerra, donde se está dando todo el caos. También estaba Kafma masacrando centauros con su poder, con sus pinas moradas que eran liberadas de su brazo con tremendo vigor. Él atacaba, usaba sus poderes, sus insectos, que volaban hacia el grupo de centauros que golpeaban ferozmente a través de las tierras de cultivo con sus mitades superiores como humanos. Kafma dice: mientras esté aquí, ustedes no pasarán. Kafma dice: malditos rebeldes, están pisoteando sin pensar la paz, de la cual su excelencia había trabajado mucho para lograrlo. Kafma dice: no puedo darme el lujo de permitir que personas como ustedes vayan al frente de su excelencia el emperador. Cuando de repente se escucha la voz de un hombre que dice: caramba, seguro que tienes una gran resolución, ¿no? No lo detesto. Así es, amigos, ese hombre que había dicho esas palabras estaba con una postura muy desafiante, que había llegado a la capital. Ese hombre era Garfield. Kafma dice: ¿quién eres tú? Yo soy Kafma, general de segunda clase del Imperio de Wallachia, Kafma Irulu. Y el hombre, o sea Garfield, dice, se queda callado por un momento, ya que recuerden que nuestros protagonistas, nuestros héroes, habían entrado al Imperio de forma ilegal y tenían la precaución y les habían indicado que no dieran su nombre, ¿no? Que deberían estar en el anonimato. Pero al final Garfield, después de un silencio, dice: no puedo negarlo. Mi increíble yo es el tigre magnífico Garfield Tinsel. A pesar que me dijeron que no diera mi nombre, hay momentos en que no tengo otra opción, dice Garfield. Mientras tanto, iba a iniciar esta pelea, pero la historia nos lleva a otro lugar, donde estaba Vincent y Belzec hablando del pasado, con el fin de que se había determinado el próximo emperador, no el ritual de sangre, que los hermanos de la familia imperial de Wallachia compiten por el trono imperial, lo que les comentaba hace poco. Vincent dice: ¿te atreves a hablar de eso ahora? ¿No fueron nada más que tú y Lamia quienes eliminaron a ese hermano mayor? Belzec dice: si bien es vergonzoso, seguí el juicio de su excelencia Lamia. Además, no pude ver las verdaderas intenciones de su excelencia Batroy. Aquí comienzan a hablar de otro personaje que es Batroy, y obviamente le resumo bastante. Hablan sobre las intenciones de Batroy y toda la cosa, donde Belzec dice que en efecto había sido una conspiración tramada por nada menos que su excelencia Vincent y su excelencia Batroy. Hablan del pasado, y ahí había otro hombre que no había dicho nada y no había hablado nada, hasta que luego abrió la boca y descaradamente dijo: dado que su excelencia real está fuera de los muros en este momento, los sentimientos de su excelencia el primer ministro, que se pierde en medio de la oferta, son algo que puedo entender. Veces quedó callado y Vincent hace y Ulvik dice: ustedes dos me están mirando con severidad, ¿dije algo innecesario? Había dado una revelación Ulvik, y como si nada, descaradamente seguía hablando. Ulvik dice: no era necesario rematar con el título del real, ¿no? No es de extrañar que su excelencia el emperador y su excelencia el primer ministro se enojen tanto. Sin embargo, si no lo dejo salir de vez en cuando, puede salir inadvertidamente a través de un tallido. No sientas lástima por los soldados que incluso ahora continúan arriesgando sus vidas para proteger la capital imperial. Así Ulvik seguía hablando, ¿no? Descaradamente, dando verdades. Ulvik dice: si se revelara inadvertidamente que su excelencia el emperador Vincent, a quien todos se esfuerzan tanto por proteger, en realidad es una falsificación, pensaba Ulvik diciéndolo en voz alta, ¿no? Era alguien descarado. Y Vincent dice: tu reiterada rudeza no se puede descartar. Si todo hasta ahora llega a buen término, yo mismo te cortaré la cabeza, decía Vincent, ¿no? Y comienzan a hablar sobre las posibilidades de la victoria, sobre los números y toda la cosa, donde Ulvik menciona que los enemigos son más. Y Vincent menciona que ellos tienen a monstruos de su lado y que no es una cuestión solo de números. Después de todo, esos monstruos no eran nada más ni nada menos que los generales divinos. Ulvik dice: ya veo, por cierto, su excelencia el primer ministro lo sabe. Ulvik dice: el tablero que has creado no se desordenará por ninguna interferencia de los cielos. En todo el imperio residen en la palma de tu mano, dice. Vincent se quedaba callado. La gente en la palma de mi mano, dices, dijo Vincent. Mientras tanto, a las afueras del trono, en la misma capital obviamente, donde se estaba dando una batalla épica entre los rebeldes y los soldados del imperio, y a su vez iba a empezar otra batalla épica, Kafma versus Garfield. Empezaba la batalla, Kafma usaba sus insectos, sus espinas, Garfield usaba sus garras, sus protecciones divinas, habilidades, etc. Era una batalla épica. Kafma dice: no sabía que la existencia de un guerrero valiente como tú
existía. Me avergüenzo de mi ignorancia. Garfield dice, no te culpo si no lo sabías. Estaría más preocupado si lo hicieras. Kazma dice, ¿qué quieres decir? Y así conversaban, ¿no? Mientras atacaban y toda la cosa. Hasta que Kazma dice, en uno de sus ataques que dio con insectos, dice, el propósito de los insectos que circulan dentro de ti no es herirte, sino hacer de tu cuerpo un semillero propio. Puedes curar la herida, pero no puedes curar la configuración. Así es, entre tantos ataques que usaba Kazma con los insectos, Garfield le retrocedía y se curaba, ¿no? Y a la vez seguía atacando. Pero ya le había dicho Kazma lo que pasaba con esos insectos en realidad. Kazma dice, tu habilidad y destreza, yo, Kazma Irulu, seguramente lo llevaré en mi corazón. Duerme valientemente. A lo que Garfield en sus pensamientos pensaba en Otto sobre guardar el secreto de quiénes eran ellos, su identidad, porque podría haber problemas diplomáticos y todo el asunto. Cuando de repente Kazma, que se estaba yendo pensando que había vencido, en la visión estremecedora de Kazma, Garfield estaba de pie, después de haber arrastrado hasta las murallas caídas. Tomando la forma de una bestia feroz arrebatada, el guerrero loco con todo su cuerpo envuelto en fuego ardiente se puso de pie. Kazma dice, ven, Garfield Tinsel, y Garfield grita, ¡ah! Y ataca. El furioso ataque del tigre dorado mostrando sus colmillos mientras saltaba se estrelló a través de las oleadas de espinas moradas que obstruían su visión directamente frente a ella. Y así, ¿no? Kazma fue derrotado y Garfield vence. Y luego la historia nos lleva a un flashback momentos antes de que pasara la batalla épica que se está dando en la capital, ¿no? Donde nos lleva un flashback donde están nuestros protagonistas, nuestros héroes, donde está Emilia con Abel y Petra y los demás hablando. Donde Abel mencionaba que ya que fue Madeline, la general dragón volador que había llevado a Flog y Ren, entonces lo más probable es que estuvieran en un ayuntamiento de la ciudad fortaleza y que la mansión era de su dueño. A lo que Emilia dice, ¿la dueña de Madeline? Ojo que este flashback fue días antes de la batalla en la capital imperial de Lupugana. Comienzan a hablar, ¿no? Ya que recuerden que el objetivo de Emilia y nuestros héroes eran recuperar a Subaru y a Ren. A ellos les daba igual la batalla, no querían involucrarse en batallas ajenas, pero debido a las circunstancias estaban planeando cómo recuperar a Subaru y a Ren, que habían sido raptados. Emilia decía, pero si Madeline volvió con ese tal Belsex, entonces Ren también. Si Ren-chan está allí, entonces también mi hermano mayor, decía Medium. Entonces Abel mencionaba y decía en resumen, Abel decía, Madeline es uno de los dragones y su dueño es Belsex y tiene su mansión en el imperio, en la capital, y es la mano derecha del emperador. Entonces Petra se dio cuenta obviamente Abel es una persona calculadora, fría y inteligente, ¿no? Y Petra dice, entonces si él es la mano derecha del emperador, entonces debe estar en la capital imperial, ¿verdad? Abel se quedó en silencio. Petra no tuvo miedo de esa mirada aguda, y Abel permaneció en silencio ante su pregunta. Petra dice, estas circunstancias de estarnos involucrando para ayudar a la guerra es como si nos estuvieran manipulando y no tiene gracia, decía Petra, molesta. Emilia dice, ¿qué quieres decir con eso? Petra dice, no tenemos nada que ver con los problemas que se desarrollan dentro del imperio. Sé que va a haber una batalla muy grande y estoy preocupado por Medium-chan y Utataka-chan, pero estoy preocupado por el hermano de Flow, por Subaru y por Ren y todo, pero Emilia dice, sí, está bien, sé exactamente a qué te refieres, vinimos buscando a Subaru y a Ren. Obviamente el objetivo era salvar a Subaru y a Ren, ¿no? Petra decía, pero creo que Ren podría estar en la capital imperial ahora. Y si ese es el caso, Emilia decía, ¿también tenemos que ir a la capital imperial entonces? Petra dice, no es justo, estuviste en silencio hasta que lo dijimos nosotros mismos. O sea, Petra se daba cuenta recuerden que Abel es manipuladora, él siempre le da información a medias para que los demás saquen conclusiones, como para que él parezca que no está manipulando, pero Petra es perspicaz y se da cuenta de Abel, pues no, pues sus intenciones, que no daba información completa. Petra dice, no es justo, estuviste en silencio hasta que lo dijimos nosotros mismos. Abel dice, era un principio que naturalmente llevaba a una conclusión si lo pensabas bien. Obviamente Abel es arrogante, pues. Abel dice, sería arrogante de tu parte llamarme despreciable. Considera tu propia ignorancia de lo lento que eres para comprenderla. Así de filosa era la lengua de Abel. Petra dice, así que cuéntanos entonces, mencionaste que hay 2 lugares para que Madeline, la general de dragón volador, regrese a la residencia del primer ministro en la capital imperial, y el otro, pero solo hablaste de la capital imperial. Así es. Abel, a propósito, había dado información a media, donde decía que Dragón Madeline habían 2 lugares que podía estar, pero solo mencionó la de la capital. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la intención era que nuestros héroes vayan a la capital. Y aunque era cierto que estaban ahí, pues no, nosotros ya sabemos los lectores, pues que está ahí Subaru, Ren y toda la cosa. Abel no era sincero, no era honesto. Y
y no había dado la información completa. Entonces Petra se ganó de esa vaina y le increpa, ¿no? Dice, solo hablaste de la capital imperial, pero no hablaste del otro lugar que dijiste que también podría estar Madeline, para que Emily no prestara atención a la otra, así es. Lo que quería ver era que ellos se centraran en la ciudad capital para que al ir ahí no tuvieran de otra que ayudar, pues, ¿no? Petra dice, aprovecharte de la ignorancia de alguien se llama ser alguien desvergonzado de donde yo vengo. Petra le increpa a Abel, le increpa. Así es, como sabemos, Emilia era, pues, es pura, lenta, inocente y toda la cosa, pero Petra no se viene con vainas, es perspicaz y se dio cuenta de la astucia y la malicia en sí que tenía Abel, pues, ¿no? Petra miraba a Abel con reproche y mientras Petra hablaba, Emilia, que había sido engañada por la información que le había faltado y no se dio cuenta, bajó las cejas. Emilia dice, Abel, también dijiste que no tenías tiempo. Es cierto para los dos, pero no tienes que ser malo al respecto. Abel dice, eso es lo justo lo que tu orgullo te hace decir. ¿Por qué debería tomarme la molestia de explicarte en detalle por qué las cosas son como son? Emilia dice, pues si deseas nuestra ayuda, tendrás que decir por favor. Abel dice, qué mujer tan irritante. Cruzando sus brazos delgados, Abel exhaló un largo y pesado suspiro. En resumen, pues, todos sabemos que Abel es calculador. Da información a medias como para que ellos sacar su calculación y no daba toda la información completa porque él sabe, pues, no, que así no tengan de otra que ayudar. Aunque es cierto, los acontecimientos que pasan no son por culpa de él, pero recuerden que Abel es capaz de crear un escenario y aprovecharse y ser oportuno con lo que pasa para que las cosas se hagan a su favor. Entonces Petra se da cuenta y se gana, pues, ¿no? Emilia dice, sí, después de todo, si tienes que pelear una batalla increíblemente entre problemática en Volaquia a partir de ahora, debes sentirte obligado a pedirnos ayuda. Y ojo que Abel, como eres orgulloso, arrogante y toda la cosa, él en la vida pues va a decir, por favor, ayúdenme en la batalla. En la vida va a decir. Él quería que ellos mismos sacaran sus conclusiones y que ellos mismos fueran a la capital. Él de ninguna manera nunca diría, por favor, ayúdenme en esta batalla. Porque ya sabemos cómo es la personalidad de Abel, excéntrica, ¿no? Recordemos que es hermano de Priscila, y Priscila es la misma vaina. Entonces Emilia decía que tenía que pedir por favor. Emilia decía que tenía que pedir por favor si quería su ayuda y que le convenía porque ellos son muy fuertes en realidad. Petra dice, Emily, es un poco preocupante como dices eso. Recuerden que ellos usan alias, al menos Emilia es Emily. Emilia dice, somos realmente confiables. Petra dice, somos confiables, especialmente Emily y Garzam. Emilia reformuló su declaración y Petra a su lado también habló y se hinchó el pecho orgullosa. Emilia decía, definitivamente sería más fácil cumplir con los objetivos de Abel si estuviéramos aquí, ¿verdad? Y sin embargo, solo hablas así porque no quieres que pensemos que no estás pidiendo que te ayudemos. Emilia se dio cuenta. Abel se quedaba callado. Emilia dice, Roswell tampoco es muy bueno y se acordó de la personalidad de Roswell y lo que había pasado en la segunda temporada, ¿no? Emilia dice, creo que deberías parar antes de que Medium Chang, Yorna o Sir te peguen realmente fuerte como Roswell. Emilia decía, Roswell tampoco es muy bueno, diciendo por favor. Emilia dice, ¿está totalmente fuera de lugar lo que estoy diciendo, Abel? Si es así, estoy avergonzada. Pero por favor dígalo, entonces me disculparé y pensaré en otra cosa. Abel decía, ¿algo más que quieras decir? Emilia dice, no pienso en ti como alguien que no puede pensar en el futuro ni nada en absoluto, pero es importante seguir pensando en lo que podrías estar pensando. Sí, pues Abel era arrogante, pero no, prácticamente necesitaba ayuda de ellos, pero él no quería pedirle ayuda a ellos. Ellos querían que ellos mismos se dieran cuenta que para salvar a Subaru, a Ren, toda la cosa tenían que ir a la capital y unirse a la batalla, que no les quedaba de otra, en conclusión. Luego también se une Otto a la conversa, ya que Otto todavía estaba en otro lugar investigando algo. Ojo con este dato, Otto está investigando algo. Emilia dice, Otto, ¿también tenías negocios con Abel? ¿Estás bien por tu cuenta? Otto dice, gracias por tu preocupación. Luego también estaba Garfield, ya que Otto y Garfield se habían ido por otro lado. Emilia dice, pasaron muchas cosas mientras hablaba con Abel, pero gracias a la señorita Petra no me dejé convencer ni manipular. No me convencieron, ¿verdad? Petra dice, sí, todo está bien. Señorita Emily, me sorprendió mucho lo confiable que eres. Emily dice, jeje. Y Emily y Petra chocaron los 5 frente a Otto y los demás. Otto dice, me imagino que lo que discutían eran sobre Ren que fue secuestrada y sobre Subaru, sobre los generales divinos y toda la vaina, ¿no? Y sobre la batalla final que se dará en la capital lupugana del imperio. Emily dice, oh, sorprendente. Otto, ¿nos escuchaste el secreto? Petra dice, ¿estabas escuchando el secreto? Eso está mal. Otto dice, no solo Emily, sino también Petra. No hay forma de que escuchar a escondidas. Emily dice, oh, y entonces es sorprendente después de todo. Petra dice, ¿de verdad no nos estabas escuchando a escondidas? Garzam, le pregunta a Garfield, ¿no? Obviamente molestaban a Otto y le hacían bullying. Otto dice, bueno, escuché palabras de las personas que están viniendo desde la ciudad de afuera. Las voces de los reverdes y todo lo que está pasando, así que me hice una idea. Después de todo, recuerden que los residentes de la ciudad demonio y la líder Yorna estaban llegando, ¿no?, a la ciudad oral y toda la cosa para hacer la base, ya que ellos eran los nuevos aliados. Y Otto, con cara seria, mira a Abel y le dice, ¿hasta dónde llegaste con la planificación? Ya que Otto también era perspicaz y sabía que Abel era el tipo de personaje arrogante, pero listo, calculador, inteligente, astuto, que le gustaba poner un tablero y poner las piezas, ¿no?
Otto le dice, me pregunto hasta dónde estás dispuesto a llegar a conseguir lo que quieres, le dice. Abel dice, solo me enteré de tu existencia cuando regresé a la ciudad. Si quieres que te incluya en el plan, debes volverte hábil para recitar las estrellas. Otto dice, ¿crees que es solo una coincidencia? Abel dice, solo una coincidencia, no lo voy a descartar. Después de todo, la fortuna en última instancia no es más que uno de muchos factores. Otto dice, justo ahora hubo un informe sobre la situación en la que se encuentra Natsuki-san. Pensé que era un desarrollo bastante ridículo. Petra dice, es como Medium-chan dice, es más pequeño, ¿verdad? Emilia dice, Abel debe haber difundido esos rumores del chico cabello con ojos negros y lo del hijo ilegítimo del emperador. De esa manera, en cuando Subaru fuera descubierto por personas que pensarán algo o lo que pensarán mal de él o quisieran matarlo, no podrían hacerlo ya que lo tendrían a salvo para tenerlo como carta a favor de usarlo. Otto dice, bueno sí, al menos lo necesitarían con vida para confirmar el asunto. También pensé que era una idea ingeniosa en ese momento y que el nivel de peligro para Natsuki-san se reduciría. Sin embargo, Garfield dice, resultó que ya no solo es una cuestión de seguridad para el capitán. Garfield dice, hay mucha gente entrando en la ciudad y todos están tratando de pelear contra el emperador, pero el capitán está en una situación peligrosa. Subaru está en peligro, dijo Emilia. Petra dice, ya veo, así son las cosas. Petra dice, un niño con cabello negro y ojos negros, ya sea que él sea el hijo o no del emperador, los soldados ya no podrían dejarlo tampoco ser. Emilia dice, la capital imperial donde está el emperador. Abel dice, por fortuna o no, las dos personas que busca están en la capital imperial. Dos pájaros de un tiro, diría, ¿no? O sea, con toda la información, Subaru ya se tenía la confianza de que estaba ahí en la capital por la batalla, los liderazgos que se estaban escuchando. Y de Ren y Abel dice, dos pájaros en un tiro. Petra dice, qué desvergonzado, totalmente desvergonzado. Abel se encogió de hombros ante el enfado de Petra. Abel dice que solo esparció el rumor como un medio, como un fin para avivar las llamas de los rebeldes. Petra se molesta, ¿no? Todos ya estaban entendiendo el contexto y la forma de hacer las cosas de Abel. Se estaban molestos con él en realidad. Abel dice que difundió los rumores para engañar a todo el mundo. Entonces Abel dice, oigan, ¿realmente crees que soy un genio como para orquestar todo a mi favor? El que Subaru haya sido transformado en niño, el que lo hayan y que haya desaparecido esté en otro lugar, el que uno de los 9 generales haya secuestrado a Ren, incluso a Flock, ¿realmente cree que yo estoy orquestando todo? Soy un hombre muy ocupado, no soy esa clase de genio. Y es cierto, pues nada de esto había pasado por Abel, sino que él usaba todas estas cosas. Ante las situaciones que pasaba, él orquestaba planes para usarlos a su favor ante la situación que se le daba, ¿no? Ya que él es inteligente. Emilia dice, pero obviamente Abel es frío y calculador y es arrogante y en realidad usaba a su favor cosas que pasaban para llevar la acción a su tablero que él estaba proyectando, ¿no? Eso sin dudar. Y todos ya se habían ganado, pues. Entonces, Emilia dice, no te veo como alguien que sabe todo. No intimides a la señorita Petra con tu forma engañosa de plantear las cosas, porque si vuelves a hacer eso, Abel dice, ¿y si lo vuelvo a hacer? Emilia dice, voy a ser la primera en cumplir lo que hablamos antes. Emilia apretaba el puño. Así es. Emilia amenazaba a Abel de darle su puñetazo. Abel se sorprendió ante el comportamiento y dijo, vaya, un libro completamente abierto. Recuerdan que Abel él es capaz de mantener las apariencias y no mostrar las expresiones o emociones para que los enemigos o los aliados no sepan lo que está pensando. Así son la gente en el imperio. Entonces Abel, al ver a estos personajes que eran libros abiertos sobre sus emociones e intenciones verdaderas, Abel dice, ¿todos tus líderes son así?, le pregunta Otto. Otto dice, sí, a menudo me resulta difícil lograr que elijan las palabras correctas, pero Garfield dice, ese es el tipo de persona que hace que todo valga la pena. Mucho mejor que un imbécil que obstinadamente sigue el mismo camino y elimina todos los obstáculos con una lógica estúpida. Y Garfield dice, y nos da contexto sin pretexto, y parece que rompe la cuarta pared porque dice lo siguiente, para abreviar y resumirlo todo, es posible que tanto Ren como el capitán estén en la capital imperial, así que debemos ir ahí. Otto dice, y dado que existe una gran posibilidad de que la batalla esté en el imperio, en la capital imperial, no tenemos más remedio que encontrar una forma de superarlo. Petra dice, sin vergüenza alguna, diciéndole a Abel, ¿no? Porque todo le favorecía a él para que lo ayudara, y ni siquiera Abel tuvo y Abel era tan descarado y arrogante que no pedía que por favor lo ayudaran, no usaba esas palabras, quería que los demás lo hicieran por su cuenta, para salvar a Subaru y a Ren. Eso era lo que también le jodía a los demás, pues, ¿no? Porque era arrogante Abel. Ese tipo de persona. La versión masculina de Priscilla, pues son hermanos. Emilia dice, lo he decidido, vayamos todos a la capital imperial, tenemos que encontrar a Subaru y Ren. Otto dice, señorita Emily, la decisión está reservada para la señorita Petra. Emilia dice, oh, por supuesto, ¿qué dice señorita Petra? ¿Estás dispuesto a aceptar lo que he decidido? Petra dice, sí, está bien Emily. La verdad es que no me gusta el hecho de que parece que todo va a favor de este tipo. Con una mirada fija, Petra miró a Abel,
que rápidamente suavizó su expresión. Emilia dice, oye Abel, la señorita Petra dijo que todo estaba exactamente como querías fuera, a tu favor. Abel dice, te lo dije, es imposible para mí controlar y guiar todo. ¿O tú como esa chica me consideras así de extraordinario? Emilia dice, no creo eso. Creo que eres una persona inteligente que usa una máscara gracioso y también es un poco torpe. Abel dice, nunca había escuchado algo así. ¿Por qué me describes así? ¿Qué clase de evaluación es esa? Emilia dijo, Abel dijo que fue algo gratamente inesperado para él tenernos. Abel dice, no embellezcas mis palabras. Emilia dice, es cierto que estarías mejor si estuviéramos aquí, ¿verdad? Abel nunca dijo que no lo fuera, así que volvamos a eso, ¿de acuerdo? O sea, lo que Emilia quería y está molesta con Abel es que dijera, por favor, ayúdame, pero Abel nunca diría eso, pues ya sabemos cómo es. Emilia dice, tal vez fue inesperado que estuviéramos aquí, pero el rumor de Abel sobre el chico de cabello negro para Subaru fue planeado, y eso hace que sea más probable que Subaru esté en la capital imperial. Así en resumen, pues, ¿no? Emilia decía, la mentira de Abel que Abel dijo fue una mentira para que fuese un poco más probable que Subaru estuviera en la capital imperial cuando todos peleáramos allí, ¿verdad? Así es, ya todos estaban ganando, pues. ¿Por qué era que todo salía a favor de Abel, ya que él estaba planeando y proyectándose cómo serían las cosas? Pero no tenían de otra tampoco nuestros protagonistas, tenían que cooperar. Entonces Garfield dice, ¿por qué este tipo tiene que ser el capitán? Emilia decía que Subaru era muy confiable y que si hubieras pedido ayuda, refiriéndose a Abel, ella estaba segura que Subaru la habría escuchado. Y Abel dice, bueno, ¿qué estás esperando? Ya que Emilia quería las palabras que ella quería que Abel dijera, por favor, ayúdame. Pero el cabrón de Abel nunca lo dijo y era arrogante. Pero Abel dice, bueno, ¿qué estás esperando? Y Emilia dice, ¿eh? Abel dice, ¿hay alguna razón por la que deba responder a tus balbuceos incoherentes sobre esto y aquello? No esperes que mis caprichos duren para siempre. Marion dice, Abel Chin, eso fue desagradable. Incluso desde mi punto de vista perdiste a Abel Chin. Abel dice, no recuerdo haber hecho esto una competencia para ver quién gana o pierde. No tires de mis mangas, que no hay reemplazo. Mayun le jalaba de sus mangas. Mayun le decía, cuando te quedes sin ropa, vístete de niño otra vez, te queda muy bien Abel Chin. Mayun decía que quería ver a su hermano y a Subaru Chin. Mayun decía, vamos Abel Chin, sé cómo eres, pero Emily Chan y los demás pueden ayudar. Y Abel decía, también tú no irás al ataque capital imperial. Considero esto como una declaración de intenciones. Petra decía, desvergonzado. Sí, ese cabrón de Abel nunca dijo por favor ayúdenme, sino que dijo, ya, yo los voy a unir a mis planes. Así de desgraciado era. Medium dice Abel Chin. Y estaba molesta, ¿no? Medium, y regañaba a Abel, quien no supo decir por favor en ningún momento. Y así nos lleva al presente, la historia. Oye, despierta. Les habla Emilia, del anime Re:Zero. Recuerden cuidarse mucho. Que tengas un muy buen día. ¿Ya despertaste? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eres un fanático de muñeco.